En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarán la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si os han hablado alguna vez del Salmo Miserere, el Salmo 50, que es muy de Cuaresma, pero bueno, también pienso yo que siendo el Adviento un tiempo de conversión, pues también podemos enfocarlo de esa manera. Entonces, aunque la traducción pues cada Biblia tiene su particularidad y la perfección no existe, alguien que quiera leer el Salmo, por así hago un poquito de fácil, por favor. Empieza aquí. Hay que leerlo despacio y con unción. ¿Sabes lo que es unción? Pues eso. Si no, no vale. No, si no ves la letra, cede a quien vea mejor y ya está, no pasa nada. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra... No lo voy a cambiar porque es que me cuesta. Es que es muy chica. Es muy pequeña. Es muy pequeña. Ha empezado bien, con fuerza, pero... Sí, pero es que ya me da cuenta que se me borra ya. Es más querer que poder. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí, contra ti. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mi hierro y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y a los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece Sion. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Gracias. Bueno, pues este salmo es un salmo llamado penitencial, porque como vais a ver está estructurado de la misma manera que está estructurado el sacramento de la confesión. En cada estrofa hay un aspecto que concierne, que tiene que ver, que toca el corazón de lo que es una confesión. La palabra fundamental sobre la que se construye este salmo es la palabra misericordia, que como estáis cansados de escuchar,
pues sale por todas partes. Misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que Dios siente por nosotros. Antes de dar alguna pincelada acerca de la misericordia, que es muy interesante siempre recordar un poco las raíces de esta palabra, es importante recordar el contexto en el que se escribe este salmo. No sé si conocéis la historia del Salmo Miserere. ¿Hay alguien que no conozca la historia del Salmo? Vamos a ver. Entonces, el Salmo nace después del pecado del rey David. David es el rey elegido de una forma muy especial por el Señor. Dios se fija en David, que es el menor de los hermanos de Jesé, porque es el más humilde, el más creyente y temeroso de Dios. El profeta Natán, no es el profeta Natán. El profeta anterior a Natán, cuando va a casa de Jesé a elegir al ungido del Señor, porque el Señor manda al profeta, va fijándose en todos los hijos. Y el profeta piensa que el Señor ha elegido, pues va empezando desde los mayores hasta el menor, porque los mayores pues son los más vistosos, por así decir. Jesé pensaba que el Señor había elegido al más robusto, al más fuerte, a los más listos, a los más capaces. Tanto es así que le da vergüenza decir que tiene un último hijo, porque es el pastor. En la época que estamos hablando, el oficio de pastor era demasiado sencillo y no querían, de alguna manera, pues como desprestigiar la familia diciendo que tienen un hijo pastor. Entonces, cuando el profeta va pasando todos los hijos y llega el último, Jesé no dice nada y pregunta: ¿ya no quedan más muchachos? Y entonces Jesé le dice: sí, bueno, queda uno, el más pequeño, que está guardando el rebaño y está fuera. Y el profeta le dice: llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa a comer sin él. Claro, el profeta se pone las pilas, porque al principio metió la pata. El profeta, cuando llega al principio, piensa en su corazón delante del hijo mayor de Jesé y dice: seguro que tengo delante al ungido del Señor, porque era pues de un aspecto pues muy llamativo, fuerte, con presencia. Y ahí es cuando el Señor le contesta al profeta: no te fijes en las apariencias, porque Dios ve el corazón. Esto es muy importante. Por eso el profeta luego pues se espabila y dice, después del hachazo que le da el Señor, dice: la cosa no va por aquí. Y entonces, cuando viene David, pues efectivamente el Señor le dice: es él, úngelo. Y David va a la corte del rey David. David va a la corte del rey de Israel, que en ese momento es Saúl. Y a partir de ahí empieza la historia de David como futuro rey y después como rey de Israel. Y en toda su historia es la persona más destacada prácticamente del Antiguo Testamento, por lo menos en cuanto a los reyes, porque tiene una fe, tiene un amor a Dios, un temor de Dios y una humildad absolutamente que destacan entre todos. Y ese es el motivo por el que el Señor lo elige. Bueno, pues el rey David, que es el adalid de la fe, de la humildad, del temor y del amor a Dios, pues resulta que en una tarde que se va saliendo de la siesta, se va a la terraza de su alcoba, resulta que ve a lo lejos una mujer bañándose, que dice el autor sagrado
es muy hermosa. Claro, él lógicamente lo dice finamente en la escritura, pero eso, si queréis que os lo traduzca en el idioma coloquial, significa que Betsabé, que es la mujer de la que estamos hablando, tenía que ser espectacular. Una mujer de una belleza muy, 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 muy llamativa. Eso es lo que dice el texto griego de una forma fina, pero lo que quiere decir es que lo que le llamó a David la atención es la belleza muy, muy, muy destacada de Betsabé. Y pues el rey se interesó por ella y mandó a su criado que se interesara por ella. Y le trajo la noticia, es la mujer de Urías, uno de los jefes del ejército. Le da igual. La mandó llamar. Cuando el rey manda llamar a una mujer, que tienen, como sabéis, en esa época, pues un montón de mujeres, cuando es llamada para venir, pues lógicamente ella sabía para lo que le llamaba. Y él sabía para qué la había llamado. Y la hace venir sabiendo que está casada. Y se acuesta con ella. Se queda embarazada, se lo hace saber Betsabé a David, que se ha quedado embarazada, y David, ¿qué es lo que hace? Pues llama a Urías e intenta emborracharlo para que se acueste con su mujer. Pero como es un hombre piadoso, cuando están en guerra y están en esa situación, ellos no pueden incurrir en impureza y no pueden tener relaciones con su mujer por los pensamientos del pueblo judío en ese terreno. Y él, como ve que aun emborrachándolo no le hace caer en la impureza, pues lo manda en la batalla contra los filisteos, en la primera línea de guerra, para que dejadlo solo para que le mate, o sea, para que el enemigo lo alcance y muera. Y así fue. Lo pusieron en primera línea, lo dejaron solo y murió, y le dieron noticia a David. Bueno, pues David se queda en la gloria, porque el problema se le ha solucionado. Pero el Señor llama al profeta Natán y le dice: ve a casa de David porque ha cometido un pecado en mi honor. Y entonces el profeta va a presencia de David y le dice: Majestad, tengo que decirle algo. Resulta que había un pastorcillo humilde, sencillo, que tenía una oveja preciosa, criada, muy querida para él, y llegó uno poderoso, se la arrebató y lo mandó matar. Y dice David: vive Dios si ese hombre no tiene que morir hoy. Y contesta Natán: ese hombre eres tú. ¿Y cómo un hombre tan piadoso hace semejante? Que yo siempre, como conozco la historia, me quedé... En ese momento, estad atentos a este momento que es crucial. En este momento, a David se le enciende algo dentro, donde él se da cuenta de que para él lo más importante de su vida es no defraudar a Dios, es ser justo a los ojos de Dios. Y en ese momento es cuando él se da cuenta de que se ha comportado de una manera que ha defraudado y pisoteado el honor y la confianza que Dios tenía puesta en él. En ese momento David se da cuenta de que ha traicionado la elección que Dios puso sobre él. ¿Y cuál es la reacción de David? ¿Se justifica? ¿Le quita importancia? ¿Le resta importancia?
se echa la toalla, la manta a la cabeza y dice, aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es la reacción de David? Esto es muy importante. Porque mirad, Judas traicionó a Jesús y le pasó como a David, exactamente lo mismo. A David le pasó lo que le pasó por la pasión de la lujuria. A Judas le pasó por la pasión del dinero, que llegó a estar dispuesto y llevar a cabo lo que es traicionar al mismo Jesús por el dinero. Pedro, el apóstol Pedro, llegó a negar a Dios, a Jesús, aun siendo el elegido de entre los 12. Pero vamos a ver la reacción de cada uno. ¿Qué hizo Judas? Porque Judas traiciona al Señor, pero antes de morir pasó algo dentro de él. Esto no lo dicen los evangelios, pero esto es lo que nos dice el sentido de la lógica de los acontecimientos. Él pasó algo dentro de su corazón en el sentido de que entre la traición y su muerte, él tuvo conciencia de lo que había hecho. Porque por eso se ahorcó. Judas no se ahorcó porque cuando recibió las 30 monedas de plata se dio cuenta de que le faltaba todavía más dinero para comprarse el palacio que quería o para irse de viaje, no. Judas se ahorcó porque después de la traición, él se dio cuenta, tuvo su particular profeta que le dijo, tú por dinero has traicionado a quien te eligió como uno de sus elegidos. Se dio cuenta. ¿Y qué hizo en ese momento? No soportó el dolor y el sufrimiento y la vergüenza que suponía ser consciente de tal alta traición. ¿Y qué hizo? Merezco morir, prefiero morir, es lo mejor que me puede pasar, es morir, dejar este mundo, antes de vivir con esta bajeza de lo que he hecho. Y se quita de en medio. ¿Qué hace Pedro? Cuando Pedro traiciona al Señor, o sea, niega al Señor, pues hasta 3 veces, cuando se dio cuenta, también se quita del medio, momentáneamente. Se fue a llorar y ahí ya los evangelios no nos dicen nada más. Pero también pasó algo por dentro de Pedro, como de David. Son momentos en los que ellos son conscientes de lo que pasó, su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Sabéis cuál es la diferencia? ¿Sabéis por qué Judas se ahorcó y por qué Pedro y David no se ahorcaron? La razón es una palabra. Exacto. Misericordia. La misericordia es algo que Dios siente dentro de su alma, de su corazón, sobre cada uno de nosotros. Dios siente algo por nosotros que le lleva a estar dispuesto a hacer y a sufrir cualquier cosa por nosotros. Judas no entendió eso y por eso se quitó de en medio. Judas no sintió, no entendió que el pecado tan bajo y tan miserable que había cometido podría tener redención, podría tener perdón. No entendió que Dios pudiera seguir amándole a pesar de la traición. Y en cambio recordad una imagen, no de los evangelios, pero de la película de Mel Gibson que expresa gráficamente este momento y es muy importante. La película es muy buena, está muy bien hecha. Cuando en el Huerto de los Olivos Judas se acerca y besa a Jesús,
Jesús se vuelve hacia él, le mira y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero no lo dijo como lo estoy diciendo yo. Lo dice con el dolor de alguien que ama infinitamente a una persona. Ahí fue la prueba que Jesús le dio a Judas de que después del pecado podía, entendiendo y confiando en lo que es la misericordia de Dios, tener reparación de lo que había hecho. Pero Judas no lo entendió. No entendió lo que es la misericordia. Por eso se quitó de en medio. Porque, como digo, la misericordia es algo que Dios experimenta dentro de su corazón, que le hace perdonarnos, amarnos, esperarnos incondicionalmente en cualquier situación. Pero, como dicen los maestros espirituales, si hay que ser humilde de constante, es decir, siempre, también hay que ser humildes cuando nos tenemos que levantar de la caída, del pecado. Cuando nos caemos, cuando el pecado nos humilla, también tenemos que ser humildes para saber levantarnos. Y esto es lo que él no supo hacer, lo que Judas no hizo, y sin embargo sí hicieron Pedro y David. Entonces, la palabra clave es la misericordia. El hebreo describe esta palabra con un significado que no es igual que el que tiene para nosotros del latín. Misericordia, misericordium, ahora vamos a ver lo que significa, pero la raíz hebrea, que por cierto es de donde viene la fe, el gesed, la misericordia, la palabra hebrea, significa el útero materno donde se gestan los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que siente una madre dentro de su vientre cuando está gestando a su hijo, ¿qué es lo que siente una madre? Yo no lo sé, primero porque no soy ni padre, soy padre pero de hijo espiritual. Entonces, no soy ni padre, pero madre tampoco, no por razones, sino porque no soy mujer. Pero las mujeres que habéis tenido la experiencia de gestar vuestros hijos dentro de vosotras, habéis experimentado algo que no puede experimentar un hombre. ¿Qué es lo que se experimenta? Pues lo digo no como si lo hubiera vivido, sino por analogía. ¿Qué es lo que puede sentir una madre dentro de su vientre cuando está gestando a su hijo? Pues una cosa que no se puede describir. No se puede describir, pero sabemos que una madre ya en ese momento está dispuesta a dar su vida. Esto es una cosa que es admirable. O sea, un hijo que tú ni has visto su rostro, no sabes si va a ser bueno o va a ser malo, si te va a cuidar o te va a dar mala vida, que tú sin verlo, solo de estar ahí, una mujer sienta el deseo de dar la vida completamente por su hijo, es una cosa increíble, sobrenatural. Pues bien, lo que la palabra misericordia expresa en la palabra hebrea es que Dios tiene misericordia en el sentido de que siente lo mismo que siente la mujer, la madre que está gestando a su hijo. Ese amor incondicional, ese amor sobrenatural, inexplicable, que te lleva a querer dar todo por él, incluso tu propia vida. Eso es lo que siente Dios por cada uno de nosotros. Por eso, el único que cuando pecamos y caemos en el pecado, el único que nos sugiere dentro de nuestra mente
eres un miserable, no tienes remedio, eres odioso a los ojos de Dios. ¿Cómo has podido hacer esto? No tienes perdón de Dios, eres un fracasado. Jamás vas a poder levantarte de este pecado, jamás tendrás solución. El que nos dice todo esto es Satanás, que es el acusador de los hermanos, dice el Apocalipsis, y es el enemigo de Dios y el enemigo, dice San Ignacio, de la naturaleza humana. Jamás la voz de Dios en nuestro pecado nos va a decir todo esto que he dicho. ¿Por qué? Por la misericordia, por el Gesed que Dios siente por cada uno de nosotros. ¿Tú qué sientes por tu hijo cuando tu hijo te traiciona? Dolor. ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿De la traición? Pues no. El dolor que tú sientes porque tu hijo te traiciona o porque tu hijo vive como si no hubiera recibido el amor que ha recibido de ti, no viene por el comportamiento, en el sentido de no lo provoca la traición, la falta de amor o de atención o de generosidad que un hijo tiene contigo como padre o como madre. Es el amor. El amor de Gesed, el amor de misericordia que el padre y la madre sienten por su hijo, esa es la razón por la que siente el dolor. El dolor viene de que lo que tú sientes por tu hijo es tan puro que su respuesta sea no acorde con lo que tú sientes, es lo que esa falta de sintonía es lo que provoca ese dolor tan intenso en el corazón de un padre o de una madre. Porque tú no puedes sentir otra cosa. Aunque tú a veces experimentes y digas, es que no quiero ver a mi hijo, es que no quiero verle la cara, ojalá se fuera lejos de... Eso es por el dolor. Pero el dolor lo provoca el amor. Esos momentos puntuales que dice, te estrellaría, te tiraría por la ventana, es puntual, pero tú no puedes dejar de amar a tu hijo, de amar, y si pudieras, como digo, tuvieras que darle un ojo, un riñón o tu propia vida entera, estarías dispuesto a hacerlo. Bien, pues, esto es lo que Dios siente por nosotros. Esto es la misericordia de Dios. Y entonces, el rey David, el flash ese que le pasó por dentro, el escalofrío que le pasó por dentro cuando el profeta dice, ese eres tú. Eso que le pasó por dentro a David fue esto, que experimentó lo que es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es lo que le llevó a escribir el Salmo, a decir todo lo que dijo con el Salmo. Judas, por la razón que sea, no tuvo la experiencia de sentir lo que sintió David o lo que sintió Pedro. Porque si no, David se hubiera suicidado. Por amor a Dios se hubiera suicidado. Y Pedro también. Pero lo que les salvó del suicidio, lo que nos salva a nosotros del suicidio emocional, de no vivir bajo la culpa, es la misericordia de Dios. Aunque tú no te pegues un tiro y no te suicides, pero tú puedes vivir bajo el peso de la culpa toda tu vida, hasta que tú no te toca esto que se llama misericordia de Dios. Esto es lo único que a ti te puede redimir. Cuando, por ejemplo, el tema del aborto, cuando dicen el aborto no se puede curar. Una mujer jamás puede curarse de un aborto. Tienen toda la razón porque es así. Las únicas mujeres que pueden librarse de un aborto, de la culpa de un aborto, de la traición de un aborto, es esto, la misericordia de Dios. Y las hay. Y
con todo lo demás podemos decir lo mismo. Lo único que puede destruir lo que es la culpa y el peso de la culpa de nuestras tradiciones más profundas, a nosotros mismos, a nuestros ideales y a nuestros seres queridos, es la misericordia de Dios. Y hasta que esa misericordia no toca tu corazón, tú estás viviendo tu vida con el peso terrible de la culpa. Entonces, el Salmo Miserere es el resultado, el fruto de ese paso de la misericordia de Dios por el corazón de David en el momento en el que el profeta le dice: ese eres tú. La reacción de David inmediata: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Vamos a ir viendo un poco, aunque sea sin detenernos en exceso, vamos a ir, porque ya hemos contextualizado de dónde viene la oración, que brota de los labios de David, del corazón de David. Ahora vamos a ver qué es lo que sale de esa experiencia que él tuvo de ser tocado por la misericordia de Dios. Voy a ir explicándolo por grandes bloques. El primer gran tema que sale del Miserere es la primera petición fundamental, una petición, y es invocando, apoyándose en la bondad y en la compasión de Dios. David, confiando en la bondad y en la compasión de Dios, porque no perdamos de vista que cuando le pedimos a Dios perdón, es porque confiamos en su bondad, en su compasión. Porque si yo no le pido a Dios perdón porque confío en que su bondad es más grande que mi culpa, que mi pecado, mi confesión, mi sentimiento es superficial, es falso. Es falso. Al corazón sincero el corazón sincero te lleva a pedirle a Dios perdón por la bondad de Dios, porque tú confías en la compasión de Dios. Entonces, la primera gran petición, por la bondad y la compasión de Dios, borra mi culpa, limpia del todo, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Esto es como si a ti te meten en un horno encendido y empieza a caerte fuego. ¿Qué es lo que sale de ti en ese momento? Líbrame, Señor, de este fuego que me abrasa. ¿Qué es lo que hace David? Líbrame por tu bondad, límpiame, purifícame de la culpa que me asfixia. Porque el pecado, el delito, la culpa ahoga y oprime. Por eso, insisto, lo primero que le sale es: líbrame de esta angustia, líbrame de esta opresión, de este peso que me mata, la culpa. En segundo lugar, después de la primera gran petición, viene lo que yo he llamado aquí el reconocimiento, que es muy importante, el reconocimiento. Una persona que vive bajo el peso y la opresión de la culpa, pero no reconoce, no sé si os acordáis, la primera charla que os di, el tema de los mecanismos de defensa. La mente genera unos mecanismos de defensa para protegernos del dolor, en todos los sentidos de la naturaleza, también del dolor emocional, que cuando tú recuerdas tu culpa, el dolor que sientes, la mente genera esos mecanismos de defensa para quitarte ese dolor. Pero en este caso, el que se aprovecha
de esto es el diablo. El diablo lo que hace es apartarte de lo que sí hizo David, el reconocimiento fundamental. Tú tienes que reconocer, tienes que tener presente, porque si no, Dios no puede sanar. Por eso dice David, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Amigo, fíjate tú. Los mecanismos de defensa del rey David se los quitó de encima, los destruyó por completo. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Él no se sintió digno de vivir en paz a costa de ocultar su pecado a los ojos de Dios. Fijaos la gran muestra de amor a Dios de David en esto. Él no se sintió digno de vivir en paz ocultando la culpa de su pecado a los ojos de Dios. Y por eso no le importa el dolor de tener viva conciencia de su pecado a los ojos de Dios. Es una manera de decir, me lo merezco y por tanto poco castigo tengo para el pecado que he cometido. Entonces, contra ti solo pequé, no se justifica. Bueno, es que fíjate, es que Betsabé, pues claro, pues es tan joven, es tan hermosa, soy un hombre, me pilló en un mal momento. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, he pecado. Esto es lo más duro para un ser humano, llegar al reconocimiento. He pecado y he cometido la maldad que aborreces. Sí, tú, que eres tan piadoso, que eres tan bueno, que eres tan listo, que tú, o sea, una persona que nos creemos, tanto que nos creemos, le cuesta tanto llegar a este punto de decir, yo que soy tan guapo y tan bueno y tan listo, he pecado contra ti. He pecado contra ti. He cometido la maldad que aborreces. Cada uno de nosotros podríamos decirlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado a los demás, vosotros a vuestros hijos, el bien, hacer el bien, y los habéis castigado por hacer el mal, y luego os veis en situaciones en las que vosotros habéis caído en el pecado? Pues David dice, cometí la maldad que aborreces, y que tantas veces te decimos a los demás, o nosotros en las homilías o en los sermones, imaginad. Tan acostumbrados a decir a los demás lo que tienen que hacer y el bien que tienen que hacer, y sin embargo nosotros nos vemos haciendo lo que Dios aborrece y lo contrario a lo que decimos. Pues aún así, el reconocimiento, un paso fundamental. Tercer elemento, la responsabilidad, que está muy unido al reconocimiento. La responsabilidad. La responsabilidad de mi pecado, de mi maldad. David dice, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás tú inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Ojo, que esto puede sonar a justificación y no lo es. David no dice, mira, fíjate que yo nací en la culpa, que mi madre ya me concibió pecador. No lo está diciendo justificando el pecado, sino todo lo contrario. Se está reconociendo pecador desde el inicio de su vida. Por tanto, reconocimiento y responsabilidad. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Se refiere al Señor. No yo. Yo no soy inocente. No nos ayuda el sentirnos inocentes cuando no lo somos. En cuarto lugar, viene en el Salmo nuevas peticiones, que empiezan con la siguiente frase. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría.
aquí hay que destacar la importancia, antes de estas peticiones que vais a escuchar, David expresa la conciencia de que a Dios le gusta un corazón sincero. ¿Te gusta un corazón sincero? A Dios le gusta el corazón sincero. Dios rechaza la doblez y la insinceridad del corazón. La hipocresía, vaya, en una palabra. El corazón hipócrita. La hipocresía. La sinceridad de corazón. Cuando he pecado, cuando me he equivocado, cuando he hecho algo mal, cuando he causado un daño, cuando me he visto que me están corrigiendo o me han hecho ver que me he equivocado, tener un corazón sincero siempre. No vivir forzados en un corazón engañado. Lo contrario a un corazón sincero es un corazón que se engaña. Que se engaña. Cuando en el fondo de ti sabemos que hemos fracasado, que hemos pecado, que tenemos culpa, y sin embargo, David dice: a ti, Señor, te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Dios pone dentro de nosotros la luz para que podamos discernir el bien y el mal. Y la falta de sinceridad se refiere a esto, a cuando el bien lo cambiamos por el mal y cuando el mal lo intentamos endulzar con el bien. Dios dice a través de este salmo inspirado: a mí me gusta la sinceridad y yo te doy interiormente la sabiduría para discernir el bien y el mal. Por tanto, estamos fracasando verdaderamente cuando vivimos en la mentira, de cambiar el bien y el mal. Justificar nuestra omisión de hacer el bien y justificar y endulzar cuando hacemos el mal. Entonces, las peticiones en relación a esto son: rocíame con el hisopo. El hisopo, esto que llevan los sacerdotes para asperjar y purificar con el agua bendecida. Quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. En relación con lo que decía antes, la petición primera fundamental: siente David la necesidad de ser liberado del peso de su culpa. Pero fijaos, cuando él dice rocíame, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, está confiando en que la bondad, la compasión, la misericordia de Dios es capaz de limpiar ese pecado. Si reconocemos con sinceridad nuestra culpa. Pero es el acto heroico del reconocimiento y el acto heroico de la confianza en que Dios tiene poder para limpiar tu pecado y tu culpa. Pero si tú el pecado lo tienes, tu culpa la tienes enterrada bajo tierra, para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Si yo escondo como el perro con el hueso el pecado, la culpa, ahí en lo más profundo de tu vida, porque piensas que Dios, o tú mismo, o tu propio espíritu, como está eso en lo profundo, eso ha desaparecido. No ha desaparecido. Está ahí. Y Dios lo sabe. Claro. Y lo que tú tienes que hacer es, como David, confiar en que Dios puede perdonar y sanar y quitar tu culpa. Tienes que decirle, poniéndola delante de ti sin engañarte: rocíame con el hisopo para quedar limpio. Lávame para quedar blanco como la nieve. Eso es lo que tienes que decirle al Señor. Porque Él lo hace, confía en que puede hacerlo, porque quiere hacerlo. ¿Tú eres padre? Sí.
Si tu hijo te pide perdón, ¿tú serías capaz de negarle tu perdón a tu hijo? Si tu hijo viene y te dice, he estado escondiendo que he pecado contra ti, que me he portado mal contigo, pero me he portado mal. Quiero que me perdone. ¿Qué padre le va a decir a su hijo, tira a freír espárragos? Te manda a freír espárragos cuando el hijo va y dice, pues yo no siento culpa, yo creo que no me he equivocado, pero bueno, pues con razón lo manda a freír espárragos y haces bien. Pero cuando vas con la culpa delante, el Padre no te rechaza y Dios no te rechaza. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Esto es muy bonito, pero también hay que entenderlo. ¿Por qué dice esto David? Porque la culpa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que nos quita? La culpa, la alegría. Y David, que ha vivido su camino de alegría con el Señor ha sido su alegría siempre, se fue a matar al filisteo, ¿entendéis? Se fue a matar al filisteo siendo un pegote. Los filisteos medían unos cuantos metros y él era un pegote. Se fue delante del filisteo, delante de las huestes de Israel, estando Joab y todos los jefes del ejército preparados, adiestrados para la guerra. Ninguno salió a luchar contra el pedazo de tío. Y David salió con una honda y con una piedra del estanque a por el filisteo. Y fijaos, el filisteo, conjurando a sus dioses, maldijo a David y lo despreció. Y le dijo, te voy a sacar el saín. ¿Y qué le contesta David? Tú vienes a mí maldiciendo y conjurando contra mí que vas a acabar conmigo. Yo, en cambio, salgo a tu encuentro contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel, de las huestes, Dios de las huestes de Israel. El Señor había sido la fuerza y el gozo de David, la alegría de David. Y después del pecado, la culpa que queda le quitó la alegría. Lo primero es quitar la alegría del Señor. Es lo primero que pierde. Y por eso aquí lo expresa, hazme oír el gozo y la alegría, porque lo ha perdido, porque la tristeza es lo primero que roba la alegría de Dios. Que se alegren los huesos quebrantados. ¿A qué hace eco esto? ¿O a qué hace mención esto? Los huesos quebrantados se refiere a lo que produce la culpa, que es la ruptura interior. La ruptura interior. Quebrantado significa quebrado. ¿Qué es lo que quiebra la culpa? Nuestro interior, nuestro corazón. Nuestra paz la quebranta, la quiebra. Y por eso dice que se alegren los huesos quebrantados. Que se alegren. Luego va a volver a repetir esta idea de otra manera. Pero fijaos, por eso, porque esa alegría y esa paz quedan destruidas por la culpa. Estoy casi terminando, no sé qué hora es, pero... ¿Qué hora es? Las 10:10. ¿Y a qué hora hemos empezado? Pues entonces estamos más o menos... Estamos terminando el partido y luego quedan los 5 minutos de ¿cómo se llama eso? De prórroga, bueno, de prórroga o de descuento, porque ha habido faltas, penalti, habéis jugado sucio y claro, pues 5 minutos de descuento. Bien, entonces, la gran petición, esto para mí, el centro del miserere viene en esta estrofa, que es
Este salmo lo meditamos los que rezamos la liturgia de las horas todos los viernes del año. Entonces, aquí es una cosa tremenda, impresionante. La gran petición, le he llamado yo a esta estrofa, la gran petición. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, la gran petición es, primero, crea en mí un corazón puro. Y como bien dicen los teólogos que interpretan este salmo, el verbo que utiliza el escritor hebreo para escribir el crear el corazón nuevo, no es el verbo hacer. Me explico. En castellano, en latín e incluso en inglés hay varias formas de expresar hacer algo. Entonces, en latín, el verbo facere, nuestro hacer, el make inglés, quiere decir cuando yo hago algo de lo que ya está hecho. Es fabricar, hacer de fabricar. Yo, por ejemplo, cojo esta Biblia, le arranco las hojas, le quito y le doy otra forma y hago otra cosa, hago un cenicero, por ejemplo, imaginad. Eso es el hacer. Pero hay una acción que es crear, que es un hacer como más fuerte. Y en el caso de la Biblia emplea el verbo crear con una palabra que no existe en castellano y en ningún otro idioma, en hebreo sí, es la creación de la nada. Creación ex nihilo, de la nada. Algo que solo Dios puede hacer, como es natural. Entonces, el verbo que emplea el rey David aquí para expresar esta petición, crea en mí un corazón puro, es el verbo crear de la nada. ¿Qué quiere decir? No me haga un retoque. Esto es como cuando te compras una cosa nueva, te sale mal y cuando la devuelves al fabricante le dices, oiga, por favor, cámbieme el producto porque, claro, me ha costado un montón y no me haga un retoque. Te compras un coche nuevo que te ha costado un dineral y te falla a la semana y te dicen, bueno, te lo vamos a arreglar. No, yo quiero uno nuevo. David le dice al Señor, crea en mí, crea de la nada, haz un corazón nuevo. Crea en mí un corazón, ¿cómo? Un corazón puro. Esta petición es maravillosa. Es de las páginas, de las palabras, de las peticiones que salen de un corazón humano más bellas de toda la Sagrada Escritura. Porque es la petición más pura, valga la redundancia, que le podemos hacer a Dios. Es la oración más hermosa que le podemos hacer a Dios. Y la hizo David, ¿y quién más? La misma, Salomón. ¿Sabéis quién es Salomón? El hijo de David y de Betsabé. ¿Cómo se te queda el cuerpo, amigo? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te demuestra en la cara lo que es su misericordia, haciendo que de un mal, de un pecado, sacar algo tan grande como fue el corazón de Salomón, que fue uno de los grandes sabios de la humanidad. Un hijo que procede de un adulterio. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
No hay una sola religión ni una sola sabiduría humana, ni el budismo, ni nada que tenga comparación con esto. Porque toda religión natural o revelada fuera del judeocristianismo o cualquier sabiduría es clara en que el bien engendra el bien y el mal engendra el mal. Y a los judíos, por cierto, esto les costó un montón entenderlo. Porque los judíos, sabéis que son muy, en ese sentido, muy justicieros. Y ellos dicen, el que peca hasta la 4ª generación. Fijaos. Entonces, Salomón el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Por haber respondido, haber sido fiel a mí, pídeme lo que quieras. Te voy a dar lo que me pidas, lo que quieras. ¿Por qué le dice eso el Señor? Porque cuando Salomón le ora a Dios, no le pide, dame riqueza, dame estabilidad a mi reino, dame victoria frente a mis enemigos. Le dice, dame un corazón a la escucha, dame un corazón humilde, dame un corazón sabio, para que pueda entender rectamente lo que tú quieres de mí y de tu pueblo. Y Dios le dijo, por no haberme pedido honra, dinero, alabanza, éxito, haré de ti el corazón más grande, más sabio de la humanidad. Ahí lo tiene. Bien, pues su padre antes había pedido a Dios que creara en él un corazón puro. Un corazón puro. ¿Por qué digo que esta petición es la más sublime de toda la historia sagrada? Porque pedirle a Dios un corazón puro es, como digo, lo más alto y lo que sintetiza y resume con más grandeza lo más grande, lo mejor que le podemos pedir al Señor, que es un corazón puro. ¿Por qué? Porque un corazón puro es un corazón que solo sepa amar, que pueda perdonar, que no tenga en cuenta lo que me hace el uno para hacerle yo, que no tenga enemigos, que no tenga medida a la hora de entregarse o de darse, que no quiera lo que es contrario al bien. Un corazón puro no desea siquiera lo contrario al bien, a la virtud, a lo que agrada a Dios. Entonces, esta petición resume lo más alto que podemos pedirle a Dios, la pureza de corazón. Sentir, pensar y actuar en todo momento con rectitud. Con rectitud. Según la voluntad de Dios, como Dios quiere. ¿Qué es la rectitud? Recto, torcido. Recto, el bien. Torcido, el mal. Un corazón puro es un corazón recto. Un corazón recto es un corazón que no se mueve del bien, que no hace otra cosa que el bien, porque no quiere, no porque no pueda. Yo puedo odiar, yo puedo envidiar, yo puedo devolver el mal con mal, el rencor. Puedo, pero no quiero, porque no quiero hacer más que el bien. Eso es un corazón recto. Y un corazón recto es un corazón puro. ¿Por qué no soy infiel? ¿Por qué no me dejo llevar por la pasión o por la lujuria? ¿Porque no quiero? Claro que puedo querer. ¿O no existen Betsabé o Betsabós
en la vida de las personas diarias del mundo? Claro que existe. Y que una persona no quiere, hasta el Papa quiere, hasta el Papa de Roma, ser humano, cualquiera. ¿Por qué no lo hacen? No porque no quieran, o sea, no porque no puedan, sino porque dicen, por amor, por respeto al bien. ¿Cuál es el bien? La fidelidad, el aguantarte la fidelidad a la persona con la que tú estás. Entonces, eso es un corazón puro. ¿Tenemos siempre el corazón puro? No, porque deseamos y a veces hacemos, el mismo que ha escrito esto es el que cayó. Por eso le pide un corazón puro, porque ha experimentado que su corazón no es puro. Y no le dice, retócame, Señor, el corazón, toma, llévatelo y dale un retoque. No, le dice, crea ex nihilo, crea nuevo de la nada, crea un corazón recto. ¿Por qué? Porque ha caído. Porque ha caído. Renuévame por dentro con espíritu firme. Renuévame por dentro. Esto de la renovación también tiene su interés. Renuévame por dentro. La renovación. ¿A qué nos suena esta palabra? ¿Qué es una renovación? Imagínate que tienes un negocio. Que tienes un negocio con una apuesta al público. Y al paso de los años cambia la estética, cambia los colores, cambia la estética en general de la sociedad y entonces dice, oye, vamos a hacer una renovación. ¿Qué es una renovación en un sentido interior? Pues todo lo que dentro de mí se ha quedado anticuado, se ha quedado atrás, se ha quedado viejo, todos los residuos de nuestros pecados, renuévame por dentro. Primero dice, crea un corazón puro, pero no vas a poner el corazón puro dentro junto con todos los residuos de la inmundicia del pecado. Renueva, limpia. Como cuando el cirujano, cuando el médico o el dentista está ahí con la muela y mientras que está trabajando está limpiando con el agua, con la aspiradora, renovando. ¿Qué renueva? La impureza. Porque no se puede poner una cosa nueva en algo viejo, porque si no, eso es, ¿qué es eso? Una birria. Con espíritu firme, porque si no eres firme contra el mal, si no eres firme contra los residuos, pues claro, pues que se queden ahí, cuando limpias a veces con prisa. Y dices, bueno, si no se queda mejor, pues se queda peor, pues ya sé. No podemos hacer eso con nuestra vida interior. No me quites tu Santo Espíritu. Bien, y por último, la penitencia. La penitencia. Por eso, como vais viendo, cada parte del Salmo tiene un sentido penitencial en el sentido de lo que es el sacramento de la confesión. La penitencia, que empieza de esta manera. Devuélveme la alegría de tu salvación. Esto hace eco a lo que dije anteriormente. Devuélveme la alegría de tu salvación. Porque la culpa le ha quitado la alegría de Dios, de la salvación, de la fe, de la gracia, de la presencia de Dios. Afiánzame con espíritu generoso. Y entonces, la penitencia. Enseñaré a los malvados tus caminos. Por cierto, ¿qué es esto? Una obra de misericordia.
Porque corregir y atraer a la virtud, al bien, a la salvación, a los pecadores, a los que están torcidos, uno no puede decir, como yo soy un impuro, como yo soy un pecador, pues estoy rodeado de pecadores, pues nada, pues todos somos pecadores y cada uno está en su pecado. No, cuando te toca la misericordia de Dios y de ti sale dentro, Señor, dame un corazón nuevo, reconozco mi culpa, limpia mi pecado. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es la penitencia? Una obra de misericordia para reparar tu pecado y para atraer hacia la salvación, hacia el bien, hacia la conversión, hacia la misericordia a todos los que están alejados. Por eso es una obra penitencial y es una obra de misericordia. El acercar al que está torcido. No puede haber un proceso penitencial, un proceso de verdadero arrepentimiento, si no hay una obra de penitencia que salga de tu corazón. Y a David le sale esto: enseñaré a los malvados tus caminos. No, como yo he pecado, pues ¿cómo voy a enseñarle yo a los otros? Nada, si yo no. Los pecadores volverán a ti. Y dice, los sacrificios no te satisfacen. Esto es la traducción más demoledora y mala que el traductor castellano ha podido hacer de este salmo. Porque ha destruido el verdadero sentido de lo que es el sacrificio. Y digo el castellano porque en castellano el mismo sacrificio ritual significa el sacrificio personal y son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué está diciendo aquí el texto? ¿Qué sacrificios dice el texto? Los sacrificios rituales, cultuales, los sacrificios que se ofrecían en el templo y que la gente iba, cumplía hipócritamente con el sacrificio, llevaba el animal al sacrificio, cumplía su parte y se pensaban que con ese sacrificio estaban purificados. Y David le dice, los sacrificios no te satisfacen. ¡Esos sacrificios! Pero claro, en castellano decir sacrificios, que es la misma palabra para todo, la gente oye y dice, pues esto lo he oído yo en catequistas del Camino Neocatecumenal, de la Renovación Carismática, de obispos de la Iglesia Católica, sacerdotes de no sé cuánto, un montón. Y cuando yo leo esto me da tristeza, porque claro, están destruyendo una parte importantísima de lo que es la teología penitencial. Estos sacrificios son los que no satisfacen a Dios. Pero ahora veréis que hay un sacrificio que concierne a la voluntad y que esos sacrificios, claro que agradan a Dios. Esos son los que agradan a Dios precisamente. Por el amor de Dios. Fatal. Vamos a verlo. El propósito de enmienda. Después de la obra penitencial que sale del corazón de David, el propósito de enmienda, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Mi sacrificio, ¿veis? ¿Os dais cuenta de la incoherencia lingüística? Dice, los sacrificios no te satisfacen, o sea, los sacrificios no valen. Y a continuación dice, mi sacrificio es... No puede ser. En hebreo, la palabra sacrificio cultual se dice de una manera y el sacrificio de la voluntad de otra. En castellano no tenemos dos palabras, pero bueno, no la traduzca igual porque si no confunde a la gente. Fíjate, mi sacrificio, es decir, mi propósito de enmienda, mi ofrecimiento de mí mismo, es un corazón, un espíritu quebrantado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir aquí quebrantado? Un corazón, un espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que aquí David ofrece a Dios como propósito de enmienda para quebrantar? Su orgullo. El orgullo. Mi sacrificio y poco sacrificio, gran sacrificio es romper, destruir, quebrantar
el orgullo. Pues mi sacrificio, mi ofrenda, mi propósito de enmienda es un espíritu quebrantado. Es decir, el orgullo, destruir el orgullo. Romper, destruir, quebrantar el orgullo. Esa es la gran obra de penitencia. Eso es el propósito de enmienda de David. Porque un corazón quebrantado y humillado, un corazón donde se quebranta el orgullo y se humilla, tú, Señor, no lo desprecias. Ese es el sacrificio que Dios no desprecia. El que tú le digas al Señor, pues voy a misa todos los días en Adviento porque tal, no vale para nada. No vale para nada. Tengamos esto claro. Esos son los sacrificios rituales. No sirven. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Es que yo destruya mi orgullo. Un orgullo quebrantado y destruido, un orgullo que se humilla, tú, Señor, no lo desprecias. Ese es el sacrificio, esa es la ofrenda y ese es el propósito de enmienda de un corazón arrepentido. Tú, Señor, no lo desprecias. Eso también es hermosísimo. Es también una expresión maravillosa de cómo Dios desprecia en el sentido de que no atiende otro tipo de acciones humanas, en cambio, la que Dios acoge y recibe con gran alegría es tu propósito de quebrantar tu orgullo y humillar tu orgullo. El día más feliz para Dios es el día en que tú humillas tu orgullo. El día raro del año que a ti se te ocurre humillarte ante alguien, humillar tu orgullo de cualquier forma, ese día es el día de más fiesta en el cielo. Pero fijaos que no digo el día que vas a misa de la novena, el día que vas a la fiesta de no sé qué, no digo eso, no dice eso la Escritura. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me he pasado, ¿no? Fíjate la confianza, las 10:30, sí que me he pasado, sí. He dicho una prórroga de 5 minutos, no, un descuento de 5 minutos, han sido 15. ¿Todavía quieres preguntar? ¿A qué hora es el partido del domingo? Sí, eso no me preocupa en absoluto. A mí sí. No por nada, sino porque, en fin, que sea todo en paz y armonía, que no haya ningún...